pasada veíamos esas imágenes tan impactantes de Ceuta, ¿no? En donde miles de marroquíes intentaban entonces ingresar y se vivió una crisis migratoria histórica, con un antecedente en 2021, pero que prácticamente en número, Flor, ni se compara, porque en esa época hablábamos de 10.000 migrantes, pero la semana pasada hablábamos de 60.000. Sí, en realidad estamos hablando más que nada de una crisis de la humanidad, ¿no? Porque este flujo migratorio simplemente da cuenta de la imposibilidad de miles y miles de personas de tener vías regulares para poder migrar hacia países en busca de un mejor destino, ¿no? Hacia esos países que justamente son partícipes de esa expoliación y de esa explotación en sus territorios, en sus países de orígenes. Para hacer una breve introducción muy pequeña, solamente decir que nosotros el mes pasado hicimos justamente una columna donde mostrábamos una de las crisis humanitarias más grandes que hubieron con anterioridad, que fue el 24 de junio, que también se sucedió en uno de los cruces fronterizos, en este caso fue en el cruce de Melilla. Para situarnos un poco, lo que acaba de suceder las semanas pasadas fue en Ceuta, este enclave del territorio español en pleno territorio marroquí, ¿sí? Y concretamente también para poder tener en cuenta que esto no es algo que haya sucedido de buenas a primeras, de un momento para otro, lo importante es entender un poco la historia de esta frontera a lo largo de la conformación de la Unión Europea. A ver, hacemos línea de tiempo. Todos estos puntos, diríamos, fueron puntos en donde esta frontera fue utilizada de alguna forma como una extorsión, ¿sí? Para vincular de alguna manera los intereses de Marruecos en otros territorios, como el Sahara Occidental, al control fronterizo que España delega a ese país. Recordemos, en 1995 se crea el espacio Schengen, es este espacio de la Unión Europea que lo que hace específicamente es no tener fronteras migratorias al interior de la Unión Europea, pero el control fronterizo lo delega en los países, diríamos, tapones, como en este caso Marruecos. ¿Qué hace? Militariza las fronteras, entrega armas, ¿sí? Entrega inteligencia a cambio de que todo el territorio marroquí se convierta en una frontera extensa, ilegalmente. En 1998 justamente se instala lo que es la doble valla perimetral en Melilla. En el 2005 hay otro de los puntos en donde cientos de migrantes subsaharianos intentan cruzar y las fuerzas de seguridad disparan directamente sobre estos cuerpos. El 2014, la famosa tragedia del Tarajal, en donde aquí también se observan migrantes cruzando a nado y la Guardia Civil reprime a ellos adentro mientras estaban nadando y tenemos un saldo de 14 muertos. En el 2021 se da esa otra gran cruce migratorio de más de 10.000 personas, en donde se observa otra vez el relajamiento de los controles fronterizos por parte de la policía marroquí, ¿sí? Y en el 2022, justamente, el otro cruce que se dio en Melilla, que fue el que nosotros conversamos el mes pasado, que se conoce como el 24J, ¿sí? En donde más de 23 personas fueron muertas, 74 desaparecidas y millares de personas fueron trasladadas hacia otras partes del territorio marroquí para que no puedan regresar a esta frontera. El cruce de Ceuta, en este caso en el año 2026, tiene que ver justamente con este punto en Melilla del año 2022, en donde Marruecos reclama el control del Sahara Occidental y España reconoce las posibilidades de la autonomía del Sahara Occidental y Marruecos libera esa frontera y España tiene que justamente
de alguna forma cortar sus relaciones con Argelia. Uno de los acontecimientos que vincula a este cruce fronterizo es el gobierno español sentándose con Argelia para tratar de establecer nuevos acuerdos en el abastecimiento de gas. El próximo miércoles vamos a hacer un recorrido más exhaustivo de todos los puntos que recorrieron de alguna forma o que acompañaron a esta crisis de la humanidad, porque es una crisis de la humanidad. Estamos hablando que 50.000 personas en situaciones totalmente de desesperación, ¿sí?, cruzan con el objetivo de poder ser reconocidos, muchos de ellos niños, menores, no acompañados, muchos migrantes subsaharianos, no estamos hablando de marroquíes solamente, estamos hablando de personas que pertenecen a Sudán o a otros países de que África, pueden ¿no?, pedir y solicitar asilo. Claro, que cruzan por Marruecos por una cuestión de que está mucho más cerca de España. Exactamente. Atravesaron gran parte del continente. Elena Maleno Garzón, defensora de derechos humanos, está en comunicación con nosotros y le agradecemos mucho, por supuesto, este contacto. ¿Qué tal, Elena? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, con Flor nos hacía, ¿no?, en esta línea de tiempo referencia a los últimos años, a lo que se estuvo viviendo, y para muchos la imagen de la semana pasada fue realmente impactante y fue poner los ojos en el gobierno español para ver qué hacía ante esta situación, ¿no? Imagino que los ojos de Latinoamérica que miraron no fueron los mismos ojos que el de la Unión Europea, Francia cerrando sus fronteras, Italia cerrando sus fronteras, con un poco de miedo inclusive a que esa migración avanzara. ¿Qué lectura tenés, Elena, en relación a esto? Bueno, como bien habéis explicado, esto se ha fraguado durante muchos años, donde las personas migrantes son moneda de cambio en relaciones de chantaje de la política europea con los países, ¿no?, que les hacen frontera. Esto es algo que nunca había pasado, como bien habéis mencionado, y esto es una vuelta de tuerca porque hay un discurso securitario que habla de la migración como amenaza híbrida. Y han hecho un ensayo para mostrar, ¿no?, y para que pueden usar, ¿no?, instrumentalizar a las personas migrantes y sus derechos para visibilizar esa amenaza híbrida. Por lo tanto, estamos hablando de un momento muy complicado en las migraciones y que tiene que estar a la vista de todo el mundo, porque esto puede cambiar el panorama. No solo estamos hablando de que esto ha sido... Marruecos cuenta con el apoyo, bueno, sabemos que cuenta con el apoyo de Estados Unidos, que cuenta con el apoyo del sionismo en esta toma de decisiones, y es terrible cómo se han instrumentalizado a las personas, y es terrible todas las personas muertas, fallecidas, todas las víctimas, que son más de 100, cuyas familias están ahora mismo buscando, ¿no? Esos son los cuerpos, pero tenemos además decenas y decenas de personas desaparecidas. Flor. Elena, bueno, primero quiero agradecer muchísimo este contacto contigo. Para mí es un honor que estés aquí, de verdad. Elena es una de las personas que ha salvado más de 197.000 vidas reales que cruzan el mar Mediterráneo, trabajando 24/7, atendiendo los teléfonos para que esas personas que llegan a la frontera ya y que son de alguna manera están ya dentro del territorio de la Unión Europea sean salvadas y sean justamente escuchadas en su petición de asilo o de refugio, ¿sí?, en caso de necesitarlo. Elena, quería preguntarte un poco, justamente sabiendo como tu experiencia en esto, ¿cómo va a ser ahora el acompañamiento a todas esas víctimas? Porque sabemos que a lo largo de todos estos momentos trágicos en los que personas que realmente para el mundo no valen nada, porque la realidad es que hay vidas que son totalmente desechables, no solamente son utilizadas de alguna forma, ¿no?, en su desesperación como moneda de cambio, como chantaje político, sino que después sus cuerpos no son ni siquiera reconocidos, sus familiares no pueden ni siquiera acceder a una sepultura de ellos. ¿Y cuáles son los instrumentos que se tienen ahora para poder empezar a pensar también en las vidas esas que se perdieron a lo largo de este tránsito migratorio fallido?
Mira, primero empezando por los supervivientes, como bien decías, esas vidas que no importan, ¿no? Esa deshumanización. Estas personas han estado sin tener acceso a alimentos y agua desde que cruzaron. Estamos hablando de más de 500 niños, muchos y niñas de corta edad que están en una nave industrial hacinados. Estamos hablando de un gobierno del Estado español que no ha estado a la altura en proporcionar, ¿no? Y garantizar esos derechos humanos. Y como bien decías, hay personas de otros países, hay personas incluso que han llegado desde Gaza a Ceuta y que aún no han podido pedir asilo. Y si ya hablamos de las muertas y las desaparecidas, es verdaderamente terrible, porque el racismo atraviesa sus vidas incluso después de muertas, atraviesa sus familias. Ahora estamos hablando de más de 100 víctimas y estamos hablando de familias en condiciones de vulnerabilidad, familias que necesitan una identificación rápida, familias que necesitan estar en los entierros, familias que necesitan la verdad, que necesitan hacer un duelo para poder descansar. Sabemos que esto va a ser complicadísimo y sabemos que esas familias no tienen acceso a la denuncia, a lo mejor no van a tener acceso al ADN, que no se van a habilitar visados para que puedan entrar, pero tampoco se van a habilitar canales dentro de las embajadas para que puedan hacer esas denuncias y ese ADN. Estamos en un momento verdaderamente terrible. Y lo que estamos pidiendo a nuestras autoridades es estar a la altura de lo que demandan los derechos humanos. Y bueno, estamos trabajando sobre el terreno muchísimas organizaciones para poder acompañar a estas personas que verdaderamente son ellas, ¿no? Las que nos están mostrando el camino de la defensa de los derechos humanos. Elena, te pregunto por los menores. En este contexto donde hay tanto caos, tanta dificultad y muchos chicos que quedan huérfanos y muchos chicos que quedan como caminando sin rumbo, ¿no? Entre un país y otro. Hay varias denuncias en relación a la implicancia de la trata de menores en relación a este punto, chicos que están completamente desprotegidos. ¿Qué es lo que pasa ante esa situación? ¿Está la mirada ahí también? Sí, es verdad que este enfoque también se pierde, ¿no? El enfoque de la protección, porque hablamos cuando se les califica como MENA, que es una palabra que ha deshumanizado a la infancia, no se habla de niños, niñas y adolescentes y se pierde el foco de la protección. Y esa protección implica que verdaderamente, como decías, en esta travesía hay muchos niños y niñas de muy corta edad. De hecho, entre los cadáveres hay niños y niñas de 10, 11 años, hay el cadáver de una bebé de 2 meses. Entonces, hay que protegerles y esa protección no ha estado a la altura. Es verdad que Ceuta tiene una dimensión pequeña, pero también es verdad que en el Estado español hay capacidad para desplazar inmediatamente efectivos desde la península. Lo mismo que se han desplazado militares, se tenían que haber desplazado agentes de protección de la infancia y que, como tú dices, hay un riesgo en estos cruces migratorios también, que es la trata Claro. de la infancia, pero también el dolor y la degradación y el impacto que tienen en sus vidas haber sufrido todas estas violencias. Mencionabas recién, Elena, y me parece que es importante también decir, porque en esta suerte de desinformación y de constante nada, ¿no? Como criminalización de la cuestión migratoria, me parece que es importante decir que llegar a Ceuta no es llegar a la Unión Europea, ¿no? Porque Ceuta es el espacio en donde luego, una vez que se los acoge en el CETI y se analiza sus, diríamos, como historias de vida, etcétera, etcétera, y si pueden o no solicitar asilo, si son menores, luego para trasladarse al continente, diríamos, europeo, tienen que tener papeles, ¿no? Entonces lo que estamos observando, y creo que muy bien lo decías recién, Elena, es por parte del gobierno español una militarización constante de la cuestión migratoria. En ese sentido quería preguntarte, Elena, o sea, ¿cómo vos entendés no solo la relación de España con Marruecos en tanto y en cuanto país que externaliza la frontera en ese territorio, sino qué es lo que de alguna forma ha
implicado este movimiento, ¿sí? Porque cada uno de los saltos migratorios implicó un movimiento en esta relación de Marruecos, Argelia, el Sahara Occidental. ¿Qué es lo que vos entendés que ha propiciado alguna de estas causas por las cuales Marruecos ha dicho dejemos que esto vaya a suceder? Bueno, ahora mismo estamos esperando, estamos a la espera y estamos siendo prudentes analizando qué movimientos ha habido detrás de esta situación tan terrible que ha hecho que se usen como herramienta a las personas migrantes. Pero sí nos da la sensación de que esto puede ser un ensayo de una nueva forma, ¿no? Como decíamos, de usar y instrumentalizar los derechos de las personas migrantes, y necesitamos una reflexión profunda de lo que está pasando aquí, de la reacción de la Unión Europea. Hemos visto la reacción de Trump amenazando con que eso puede pasar también en la frontera de Estados Unidos, pero hemos visto también la reacción cobarde de la Unión Europea, la falta de solidaridad. Y aquí quien ha dado un ejemplo también, es verdad que está habiendo ataques racistas dentro de Ceuta, pero es verdad que la mayoría del pueblo de Ceuta, a pesar de las circunstancias tan terribles, ha dado un ejemplo. Por ejemplo, cuando se han trasladado los fascistas desde la península, el pueblo de Ceuta ha salido y los ha expulsado de Ceuta. Creo que eso es un ejemplo que debemos mencionar, y que es la ciudadanía la que tiene que reflexionar de cómo vamos a afrontar este tipo de situaciones, y si esto es un ensayo hecho, ¿no?, desde altas instancias y hecho desde la geopolítica, que ahora mismo usa las migraciones terriblemente como un chantaje en el marco de una necropolítica. Elena Garzón, le agradecemos muchísimo esta comunicación y sus palabras aquí para Tarde a Tarde. Muchísimas gracias. Elena, un honor. Gracias a vosotras. Bueno, impactante, ¿no? Cada una de las palabras de Elena, porque es una persona que ve y que siente y que trabaja ahí en el campo, ¿no? Que tiene una situación macro, pero también de la cercanía de ese migrante. Elena es una persona que ha sido reconocida a nivel internacional por todas las organizaciones de derechos humanos y sobre todo por los familiares, porque de verdad Elena es una persona que no duerme. Elena tiene un teléfono al que en cualquier momento hay alguien que en el medio del mar la está llamando diciendo ya he cruzado, estoy aquí, necesito salvataje. Así que es de esas personas, si ella está diciendo que esto es un experimento de algo que va a empezar a funcionar ya como una moneda de cambio, más a nivel geopolítico, creo que estamos ante un momento histórico para poder entender también lo que está pasando en América Latina y hacer ojo a eso. Gracias, Flor. Muchas gracias. Hacemos la segunda pausa aquí en Tarde a Tarde, 2 minutitos y ya volvemos.